Así que voy a estar con los lentes. Queda bien, queda intelectual. Queda intelectual. Chicas, ahí ya estamos en vivo. Estamos viendo a ver si se conecta alguna persona. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Nos estamos conectando otra tarde más en este ciclo de visitas virtuales que hemos programado por la provincia de Santa Cruz. El día de hoy me encuentro con Flavia Raffo. Hola Flavia, ¿cómo andás? Hola Vicky, muy bien, muy bien. ¿Listos para empezar? Perfecto, si nos confirman si están escuchándonos bien, si se ven bien las pantallas también. Hoy es un día en el cual ayer estuvimos con Mariano en Puerto Deseado y dimos por finalizadas todas las localidades que están al lado del mar en la provincia de Santa Cruz, y con vos, Flavia, que es un destino que está cercano al este, vamos a terminar el este y a partir de la próxima transmisión vamos a pasarnos hacia el oeste de la provincia y a visitar qué nos tiene. Estamos como en el punto medio de este ciclo de charlas. Antes de que comenzaras, yo quería contarles un poquito a los que nos ven, no todos los que nos siguen son guías, tenemos una variedad en el público, así que les quería contar qué es Aguizac en muy pocas palabras, y no por nada es el día en que estás vos presente. La Aguizac, para aquellos que no saben, es la Asociación de Guías de la provincia de Santa Cruz. Voy a aprovechar para compartir mi pantalla. Es la Asociación de Guías de la provincia de Santa Cruz. Aguizac nace en el año 1992. En octubre estamos a poco de cumplir 28 años de que se construya Aguizac. Y a partir de ese momento han ido pasando muchísimas cosas en Aguizac, muchísimas que yo no debo ni saber, pero la realidad es que cada comisión ha ido pudiendo agregar su impronta, y realmente es un trabajo muy grande el poder llevar a cabo, tanto así que la fotografía que estoy mostrando es, en varias transmisiones siempre dije la Casa Verde, asumiendo que todos sepan que es la Casa Verde. Esta es la Casa Verde, es la casa en donde hoy en día funciona, la Casa de los Guías. Fue cedida en 2007, si no estoy equivocada, por el intendente Néstor Méndez, y a partir de ese momento empezó a formar parte de Aguizac. ¿Pero por qué les quería contar esto hoy? Porque si voy a las fotos de nuestra página, vamos a ver fotografía. Aquí la vemos, a ver si la puedo agrandar. Ahí estamos. Aquí está. No te pongas nerviosa. Sí. La fotografía de la primera comisión que tuvo Aguizac. Vemos a la izquierda a Eduardo Gori. En el medio, esta muchachita es Flavia Raffo, que nos va a charlar el día de hoy, y a la derecha Leslie. Flavia fue precisamente secretaria en esa comisión, así que fue parte de lo que hoy está pasando hoy. No hubiera podido pasar, Flavia, sin tu colaboración, ¿verdad? Gracias, sí, en realidad, bueno, creo que fuimos arrastrados por un montón de personas, pues sobre todo el empuje que nos dio Leslie, los que la conocimos, no podemos dejar de decir que fue un motorcito. Y bueno, creo que Gori y yo estábamos ahí como arrastrados por la inercia, y yo se los comentaba el otro día, nunca creo, yo ahora viéndolo retrospectivamente, nos planteamos o alguna vez pensamos que Aguizac podría llegar a convertirse en lo que es hoy. Así que sí, peleamos por juntarnos, por darle estructura, nos juntábamos en bares, no teníamos un lugar fijo y hubo que viajar a Río Gallegos. Acá quiero dejar mi reconocimiento, que a veces se lo olvidan, y le dije que en cuanto tuviera oportunidad lo iba a decir a Eric Calque, que en ese momento tenía su propia Traffic, trabajaba como transportista en turismo, trabajamos mucho tiempo juntos, y en esos largos viajes a Río Gallegos, cuando teníamos tiempo de dejar la gente en el aeropuerto, nos íbamos hasta la ciudad y tramitábamos la personería jurídica.
Eso llevó mucho, fue bastante agotador, lo borré un poco de mi mente en cuanto a los detalles, pero sé que costó mucho, o sea, me acuerdo de eso. Y después todo el logro, chicos, vino por cada una de las comisiones, por cada una de la gente, de las personas que formaron parte de AGUISAC en todos estos años, así que hoy que me convoquen a esto es un lujo. Y me hace sentir muy vieja, ¿qué quieren que les diga? Es que precisamente queríamos mostrarlo, a veces el trabajo que se hace no queda. A nosotros nos tocó este ciclo que es bastante visible. Mariano ha quedado casi como nuestro conductor fijo de todas las charlas que se han ido organizando con investigadores, con historiadores, con escritores, pero la realidad es que es una comisión con más gente de la que se ve. Hay mucho trabajo que a veces no se ve y el hecho de haber tenido la personería el año siguiente de que la crearon a la asociación no es un detalle menor, y seguramente hay muchas cosas que han ido dejando cada una de las comisiones. Entiendo que hasta ahora han pasado 13 comisiones antes, esta es la comisión número 14, y como parte de eso quería resaltar que hay un trabajo que no se ve, que mientras nosotros estamos acá y es lo que se ve, que hay charlas y que hay un ciclo y la gente está muy contenta con lo que estamos mostrando. Están Mariana y Brenda quemándose las pestañas para que las cuentas de los balances que hay que presentar anuales se den, y en paralelo tenemos a NASA, a Julia, a Noé, preocupándose por que en la Casa Verde se hagan actividades, preocupándose por armar los protocolos de cara a lo que se viene. Ustedes acá. Por eso, o incluso pintando la Casa Verde, se está tratando de poner bien a punto la casita, cambiándole la parte eléctrica. Son todas cosas que en verdad no se ven, entonces era lindo aprovechar tu presencia para contar un poco los inicios de la asociación antes de dejar lugar a lo que vinimos. Muchísimas gracias y bueno, es un orgullo, realmente muy emocionante. Bueno, muy lindo, muy lindo. Me alegra que hayas sido parte. Ahora sí, entonces, vamos a dar comienzo, si quieres, a tu presentación. La recomendación para todos es que les tengo los mates preparados, que Flavia nos va a mostrar muchísimas fotos, así que no saquen los ojos de las pantallas. Ya tenés una linda audiencia que está esperando porque nos empieces a hablar de Así que... Muy bien. Antes de empezar, antes de arrancar con la presentación, Vicky, yo les quiero contar que hoy no estoy trabajando como guía, ¿sí? Esto es porque mucha gente me conoció en estas charlas que hemos visto. Bueno, me reencontré con mucha gente que, bueno, ahora me dan ganas, obviamente próximas vacaciones no me voy al Caribe, pero me voy a hacer la Ruta Azul y la Ruta del Viento, también para ver a viejos amigos que conocí en distintas etapas. Hace muchos años, bueno, me casé con un guardaparque, la vida me llevó el viento también al Monumento Natural Bosques Petrificados en ese momento, que todavía no era Parque Nacional. Y así también conocí a mucha gente en Caleta Olivia, en Puerto Deseado, en San Julián, en Piedrabuena. Conocí al Parque Nacional Monteleón cuando apenas pusieron un guardaparque, que fuimos nosotros, y que fue un acto político de decir, va a haber un guardaparque todos los fines de semana. No existía el parque como tal, pero sí había un uso que le daba a la gente, los vecinos. Así que después de mucho tiempo, yo ingresé en la Administración de Parques Nacionales. Hoy sigo trabajando en la Administración de Parques Nacionales y estoy a cargo del área de educación ambiental acá en el Parque Nacional Los Glaciares. Más allá de esto, es un poco ir de la mano de lo que es un guía y un educador, porque yo evolucioné, me fui un poquito más allá de lo que hacen ustedes. Hoy día a día, bueno, me dedico en las escuelas, con los chicos de casi todos ustedes. Acá, bueno, está Nati conmigo, y es realmente re lindo tenerlos a ellos. Llevar el Parque Nacional y los parques nacionales de Santa Cruz. Eso es muy importante, que los chicos conozcan día a día los valores que tenemos en las áreas protegidas y en nuestro entorno diario, nuestro entorno natural normalmente, ¿no? Así que es un
es muy lindo. Y eso me lleva porque el bosque petrificado, como en general nosotros le decimos el bosque, ¿no? Así, el bosque es un lugar que lo puedo mirar y conocer de distintas maneras. Hoy se les voy a mostrar algunas impresiones que hubo con algunos visitantes, pero en realidad la idea es que hay que ser un poco intérprete, un guía intérprete en este caso, porque no puedo competir con los pingüinos de Puerto Deseado o de los otros lugares, no puedo competir con los lobos marinos ni con las toninas. Estos árboles o estas rocas en realidad están tiradas ahí y si uno no las ve y no se las imagina, no las disfruta. Y si me quedo con ese atractivo nada más, nuestra visita se termina en 10 minutos. El bosque es mucho más. Y yo el otro día pensaba, digo, ¿y cómo hago para que ustedes se den cuenta de todo lo que esconde un lugar así? Y me acordé de las mamushkas, ¿viste? Las matrioshkas, que uno va abriendo y va sacando de adentro. Bueno, estos lugares, los que tiene Santa Cruz, y eso es lo que me permitió vivir tanto en la zona norte y centro de la provincia, fue que tienen muchísimos atractivos. Ayer hablábamos del Corredor del Viento. Yo sé que, por ejemplo, en su momento Jaramillo y Fitzroy, que son las localidades de las cuales está muy, muy pendiente el bosque, peleó mucho para que se involucrara al monumento de ese entonces en la ruta azul. No existía la ruta del viento, el corredor del viento. Entonces ahora, ayer me quedó claro, gracias a Ricardo y a Marina, que, bueno, pertenecemos también a otra ruta, otro corredor que es alucinante, ¿sí? Y bueno, la idea es hoy conocerlo. Perfecto, si quieres ir ¿Arranco? Sí. Bueno, a ver, me voy entonces acá a ver si lo hago bien. Para Flavia, acabas sí, de cerrar la presentación, así que vamos de nuevo desde Share Screen. ¿En serio? ¿En Share Screen? ¿Puedo hacer? Bueno, a ver, decime cómo hago. Compartir. Ahí está. A ver, decime ahí. Sí, ahí ya está compartida. Ahora andate al PowerPoint, a la presentación. Es muy difícil, gente, es muy difícil. No, que se van a asustar los que vienen. Decir que es bien fácil, bien sencillo. No. No, pero uno toca botones, vos la tenés clarísima y sabés guiar. Bien, ahí estamos. ¿Estamos bien? Perfecto, sí, que nos confirmen los que nos están viendo si se ve bien la presentación, la fotografía. Yo la veo perfecta. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, ¿sí? Que también tiene otro nombre, ya que también custodia el Monumento Natural Bosques Petrificados. Ahí pueden ver el logo me voy a poner los lentes, me hago la guapa como que veo y que soy re joven, pero estos son canas en realidad y no veo nada, ahora sí. Tenemos el logo del parque, les cuento para los que no lo sepan, que cada parque nacional depende de la Administración de Parques Nacionales, pero cada área protegida tiene su propio logo, ¿sí? Y ahí está representado lo más emblemático, lo más representativo. En este caso, la montaña que ven allá a lo lejos, ¿sí? Animales que vemos en la estepa comúnmente y los troncos petrificados. Bueno, acá tenemos un mapita. Decime si voy muy rápido, si se corta, Vicky, vos avisame, ¿de acuerdo? Por ahora vamos bien, yo te voy avisando. Excelente. Acá tenemos en este recuadro rojo, ¿sí? Lo que es el área del área protegida. Fíjense que estamos muy cerca de la ruta 3, que lo voy a poner por acá. Igualmente me voy a acercar con otra imagen, pero para que se ubiquen, estamos muy cerca de lo que es Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián, ¿sí? Más o menos a una distancia de 230, 220 kilómetros de cada una.
Las localidades más cercanas, que administrativamente la más importante es Jaramillo, son Jaramillo y Fitzroy, a 150 kilómetros aproximadamente. Y también puse acá este triangulito, que sería el paraje de Tres Cerros. Los que transitamos la ruta 3 y tenemos que cargar combustible, es en ese lugar donde hay que cargar, se hacen 40 kilómetros más hasta llegar a la intersección con la ruta provincial 49. Ahí tenemos 50 kilómetros de excelente ripio. Creo que es uno de los mejores ripios que tenemos en la provincia. Obviamente se puede hacer un poquito de serruchito, pero mucha gente le tiene miedo, por ejemplo, si llovió, a los charcos, a encarar una laguna en el medio de la ruta por si me quedo encajado. No, es muy bueno, es ripio consolidado, así que está muy bueno. Y en algunos sectores obviamente se arma un poco de serrucho, así que la velocidad promedio es 60, 70 kilómetros por hora y llegás perfecto. Ahí tenemos entonces más o menos las localidades vecinas y el ingreso habitual por la ruta 3, pero también por la parte de atrás del monumento tenemos otra ruta, que es la ruta provincial número 12. Y si ustedes miran acá, porque esto es muy esquemático, ¿sí? Van a ver al Calafate y al Chaltén y dicen, uy, me voy por acá porque me queda muchísimo mejor. Este tramo que está de la ruta 12 no es habitualmente frecuentado y tiene escaso mantenimiento. Entonces, para hacerlo es un paisaje muy bonito. Ayer lo decía Marina, hay lugares cerca de las localidades de Santa Cruz que no conocemos y son hermosas. Entonces hay unos lugares muy bonitos, pero es como hacer un turismo aventura. Tengo que ir con un vehículo alto, ¿sí? O no digo 4x4, pero un vehículo grande, alto y robusto. Pero también es una posibilidad. Acá más o menos calcúlenle que Gobernador Gregor está a unos 320, 330 kilómetros, si no me equivoco, y 170 pico truncado, que hay una pequeña ruta también, pero que no, esa no la voy a recomendar, ¿sí? Serían más o menos las distancias a las localidades vecinas. Y desde Calafate tenemos, creo que son 800 kilómetros desde acá, yendo por la ruta 3. Bueno, yo puse esto porque quería que vieran la distancia a la cual nos hablaba ayer Ricardo, ¿se acuerdan? Desde Puerto Deseado, que está acá donde tengo el cursor, no sé si se llega a ver la flechita, ¿sí? Sí, la vemos. Esta línea roja sería la ruta 3, y acá está el área protegida, el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Entonces, yendo por la ruta 3, en el kilómetro 2074, ingreso por una ruta, ¿sí?, de ripio consolidado, hago 50 kilómetros y llego al destacamento del Parque Nacional. Antes de seguir avanzando, porque dije, lo tengo que decir, antes que nada, quiero agradecerle a los guardaparques del hoy es el Parque Nacional, sobre todo a Martín del Río, que me dijo que se iba a conectar, así que si anda por ahí, Martín mandó un saludo y Vicky me lo retransmite porque yo no veo los mensajes. Le quiero dar un gracias gigante, lo mismo a toda la gente del bosque, ¿no? Es un lugar que durante mucho tiempo luchó con un estigma. Era como que, y la estepa, árido, seco, no debe ser muy lindo, entonces, claro, teníamos áreas protegidas más relevantes, ¿sí? Iguazú, imagínense, Nahuel Huapi, Lanín, son destinos boscosos, la selva, y el pobre bosque tenía su pequeña espinita, su estigma de un lugar árido, pobretón, y sin embargo es fantástico. Yo espero poder hoy transmitírselos. Entonces, volvemos a la ruta, a nuestro camino. ¿Qué es lo que veo si llego a la ruta? Esto. Esta es la imagen. Entonces, llévense en un papelito, acordate que después de Tres Cerros, o después de Jaramillo, tengo que estar atento porque en el kilómetro 2074 de la ruta 3 está el cartel de ingreso. Igualmente hay unos carteles sobre la ruta que te van avisando que estás llegando, ¿sí? Pero no se imaginen que hay una portada. Y ahí ingreso en esta ruta provincial 49, 50 kilómetros. Y si yo miro el paisaje,
digo, esto no sé si vale la pena, amerita de que me desvíe 50 kilómetros. Sí, yo empecé a buscar fotos del paisaje, quería mostrarles lo que se ve en el camino, pero bueno, lo único que encontré es de plantas, como verán, porque a mí me fascinan. Acá descubrí en este lugar lo que es la maravilla del desierto, del casi desierto patagónico, ¿sí? Que cuando hay un poquito de lluvia en primavera es súper florido. Y la característica de las plantas o de lo que vemos en el paisaje, si yo bajo un segundo, paro el auto, es esta. El paisaje es muy plano, son grandes bajos, con mucha arena, mucha arcilla, muy desertificado, muy agotado también por la presencia de ovejas en su momento. Es uno de los lugares que la desertificación lo afectó más en toda Santa Cruz. Y sin embargo, fíjense la cantidad de lirios, le podemos decir lirios, le podemos decir, qué sé yo, campanitas, se llaman Olsinium, o Sisirynchium antes, para los que se acuerden, y son hermosos. Acá hay dos tipos, pero es muy bonito. Fíjense la línea de mesetas que hay allá en el fondo, ¿lo ven? Son esas montañas que parecen que le hubieran puesto una barra encima y hubiera sido niveladas, ¿no? Hasta esos lugares nosotros tenemos que llegar. Y acá puse un mapita del área protegida para contarles un poco la historia, ¿sí? Y les dejo unos datos. A mí sobre números mucho no me gusta hablar, pero vale la pena contar un poquito la historia. El área del monumento natural se creó en el año 1954 y era pequeñita, en realidad tenía primero 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas y después se agregaron años después otras 5.000, tenía 15.000 hectáreas, y van a ver una parte que está rayada. ¿Se llega a ver, se llega a distinguir? Sí. Acá me dicen a ti que sí, perfecto. Bueno, para los que están familiarizados con las categorías de manejo, que es como lo dice el título de arriba, sobre todo para los que ya son guías de parques, están familiarizados con estos nombres. Monumento natural, ¿sí? Les cuento que esta parte rayada pertenece a la categoría de reserva natural estricta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son las categorías de mayor protección que se le pueden dar a un área protegida, la Administración de Parques Nacionales. Todo el resto, lo que ustedes ven, fue anexado posteriormente en la década del 90 y hoy sí, junto con unos terrenos fiscales que están por acá, por este sector, conforman el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. En total tiene una superficie de 78.000 hectáreas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esta categoría restrictiva? Porque el Parque Nacional, la categoría de Parque Nacional, se puede desarrollar, por ejemplo, turísticamente. La de monumento natural es una categoría de protección absoluta que se le da a una cosa, a un objeto, a un animal o a una planta o a un lugar específicamente. Se permiten, esto lo relato un poco para el que no entiende, ¿sí? No específicamente a los guías, sino a los demás que nos están mirando. La categoría de monumento permite realizar solamente actividades o investigaciones científicas en el área, o sí tratar de ver de que las actividades de visitación de las personas estén controladas y no alteren lo que sería el área del monumento. Es muy parecida a lo que sería la categoría de reserva natural estricta. Lo que pasa es que la categoría de reserva natural estricta no permite ningún tipo de visitación. Esto es un limitante, porque cuando yo les cuente todo lo que se podría hacer y ver y visitar, se van a dar cuenta que esta categoría es restrictiva. Sin embargo, como se está pensando, y esto es
este mapa que yo les presento acá pertenece al plan de manejo, al plan de gestión del área protegida. Se está viendo en algún momento, y de acuerdo a cómo vaya aumentando la visitabilidad de la gente, la cantidad de gente que nos visite, quizás en algún momento se desafecte algún sector para poder transitar en él, ¿sí? Hacerla más chica la parte de monumento y reserva. Esto se los comenté, acá tenemos en el bordecito, ¿sí? ¿Lo ven? Acá donde estoy lo señalando, el área que visita la gente. Se los comento porque después lo voy a remarcar, así que no sé si hay alguna pregunta al respecto o si está quedando claro. No, perfecto. Ahí se ve la zona que marcabas, que es dentro del rectángulo en la parte superior a la derecha. Y por ahora no hay preguntas, solo muchos saludos, pero ninguno de Martín por ahora. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, me voy entonces, yo venía por la ruta 49, ¿de acuerdo? Entonces estoy acá. ¿Y qué veo cuando empiezo a ingresar en el Parque Nacional? Esto, un cartel que me da la bienvenida, ¿sí? Ahí me saco la típica foto, obviamente, y continúo el viaje porque me tengo que acercar a estas mesetas, ¿sí? Y acá vamos a ir viendo el acceso a lo que es el monumento en sí, esa forma cuadrada que yo les remarcaba recién. El monumento natural tiene una portada. Si se llega a apreciar, en el fondo hay una montaña allá que parece una ballena. Yo les digo Moby Dick a los chicos en la escuela y me quedan mirando como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, calculo que algunos de ustedes lo deben saber. Lo que quisimos hacer es representar en esta portada el cerro madre e hija que se ve al fondo, que es el cerro más emblemático, está en el escudo del parque. Estas rocas que ven acá, que fueron las utilizadas para recrear la portada, son rocas volcánicas, basalto, muy duras, ¿sí? Y esto es una representación de lo que más se ve a 50 kilómetros a la redonda. Este cerro se ve desde todas partes. Uno va caminando por encima de las mesetas y como referencia para no perderse tenés el Cerro Madre e Hija. Y acá estamos entrando al monumento, al bosque, como le decimos nosotros. Si uno dice, hoy yo voy al bosque, me imagino que voy a ver árboles parados. Olvídense de eso. Primero, lo que vamos a hacer es un viaje geológico. Espero que no esté Cristian por acá, Cristian Soto. Porque es el que pregunta esas cosas de cuánto tuvo, cuánto tiempo. Bueno, para él en realidad vale la pena, porque en este viaje que estamos haciendo tenemos que imaginarnos el cómo fue, ¿sí? Ustedes imagínense que el área protegida está en un lugar donde se dieron un montón de sucesos volcánicos que estamos hablando de millones de años de antigüedad, ¿sí? Y además son los que tuvieron preponderancia en la creación del macizo del Deseado. Quizás no soy experta en el tema, pero quizás no me expreso bien, pero la idea es que ustedes piensen que todo lo que están viendo, estas formaciones, me voy a acercar un poquito más para que vean, ¿sí? Tienen relación con eventos volcánicos que sucedieron hace muchos millones de años, en realidad hace 170 millones de años. Esto que ven así, estamos hablando de la zona más desértica, el semidesierto patagónico, es la zona más árida de la estepa patagónica, de la ecorregión de la estepa patagónica, se llama precisamente Bajo Pobre. Es un gran bajo donde podemos llegar a disfrutar de este entorno. Y espero que se hayan dado cuenta que yo les remarqué mucho el tema de las mesetas. Esa es una característica que tiene el centro norte, sobre todo de Santa Cruz. También acá las tenemos en la zona sur, pero en este lugar vemos los efectos del viento, de la erosión eólica. Vemos antiguas mesetas, y esto está bueno también para cuando uno no sabe qué es una meseta. Yo en estos días estuve viendo que había gente de Santa Fe escuchándonos. Entonces, no sé si les queda claro. Para ellos, si no saben lo que es una meseta, tengan en cuenta que como la Patagonia
fue creada por una sucesión de eventos volcánicos, hubo volcanismo por todas partes. No solamente lo que hoy nosotros pensamos que es la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces, hubo volcanes, no de la forma clásica que nos muestran en los dibujitos de forma cónica, sino que hay volcanes que son fallas, fisuras en la tierra que se abren, emergen magma y se derraman grandes coladas de lava, finalmente cerrándose la misma fosa. Esas grandes coladas se derramaron en muchos sectores donde había sedimentos y formaron nuestras mesetas. Por eso, cuando el viento empezó a desertificar y erosionar los ambientes, acá es como una película, miren que les estoy contando muy rapidito, lo que erosionó el viento fue lo más blandito, es decir, los sedimentos finos, dejando en la parte superior el basalto, la lava, ¿sí? La roca más dura. Cuando finalmente el viento empieza a desgastar, desgasta sobre todo en los laterales, en los costados. Las rocas empiezan a caer, creo que acá se llegan a ver algunas, ¿sí? Hasta que finalmente deja una sucesión de pequeñas montañas, ¿sí? Llamadas mesetas, y conforman lo que acá en el fondo, no sé si lo llegan a ver como unas pirámides, también son mesetas. Los famosos picos truncados, que le dan el nombre, por ejemplo, a la localidad santacruceña. Esto que tenemos acá más abajo ya es sedimentario, la mayoría, algunas rocas y hay tobas también que la recubren, que son ceniza volcánica consolidada, son antiguas mesetas también, ya mucho más desgastadas. Creo que, no sé si tienen alguna pregunta al respecto, pero mientras tanto sigo. Y acá nos vamos a la formación geológica que contiene a los bosques. El que me conoce sabe que yo siempre bromeaba, iba a decir, jorobaba, bromeaba mucho con los chicos acá con el tema del bosque petrificado trucho, ¿sí? Porque acá nosotros tenemos un atractivo turístico que es el bosque petrificado de La Leona. Y en realidad hay que hacer la diferencia en cuanto a lo que son bosques de arrastres y bosques in situ. Hay pocos lugares en el mundo donde haya árboles in situ, en el mismo lugar donde crecieron. Por eso se los determina como bosques. Los demás son bosques también, pero de arrastre, donde pasaron aluviones de barro, glaciares, ríos, y fueron sacados del lugar donde habían vivido y arrastrados muchos kilómetros o varios metros más allá. En este lugar, los árboles están en la posición de vida, en el mismo lugar donde vivieron, ¿sí? ¿Y por qué bosques en plural? Porque estas capas sedimentarias protegidas por lavas o coladas volcánicas contienen muchos bosques diferentes, ¿sí? De diferentes eras geológicas. Son como las páginas de un libro. Entonces, podemos, en realidad, en nuestra visita vamos a conocer solamente uno, el más fabuloso, el más grandioso, pero hay otros que son de difícil acceso, otros lugares donde podemos encontrar árboles en pie. Y no se termina ahí, porque nosotros estamos en un momento geológico actualmente. Seguramente el viento erosionará más y descubrirá nuevos árboles in situ. ¿Vamos bien? Vamos bien hasta acá, sí. Bien, los dejé a todos callados. Es así. Cristian no debe estar, debe ser por eso. Bueno, esta foto la puse no porque sea la foto clásica en realidad es una foto que anda dando vuelta en internet, la van a poder llegar a encontrar, pero no es un lugar al cual la gente pueda acceder. Está bastante fuera del circuito turístico, pero es lo que uno se imagina cuando piensa árboles en pie, ¿no es cierto? Es básicamente eso. Así que solamente lo puse como para que tuvieran una idea de lo que se puede llegar a encontrar. Para hablar del circuito turístico y de lo que vamos a ver, nos tenemos que remontar en el tiempo. Estábamos hablando de hace 170 millones de años, 200 millones de años, estamos hablando de la época del Triásico. Piensen que América en ese momento estaba pegada al África.
cuando uno habla de vulcanismo, obviamente, como les dije, piensa en la cordillera de los Andes, pero la cordillera de los Andes no existía. ¿Cómo era el clima en ese momento? Húmedo. ¿Por qué? Porque los vientos húmedos de acá, del Pacífico, ingresaban a la Patagonia Argentina, convirtiéndola en un lugar templado, húmedo, donde había lugares donde crecían grandes bosques, no grandes en cantidad, sino árboles de porte grande, que no estaban habituados a los vientos patagónicos que tenemos hoy en día. El vulcanismo lo teníamos lo que hoy es el este de Santa Cruz, en este sector. ¿Por qué? Porque había dos continentes que empezaban a separarse. Empezaba a formarse el océano Atlántico, ¿sí? Entonces, la parte patagónica del este tiene mucha interacción con las erupciones volcánicas o situaciones volcánicas que se dieron constantemente. A veces había momentos de calma después de una erupción volcánica, pero tienen mucho que ver, entonces por eso les decía que podemos hacer un viaje geológico tranquilamente. Y esto yo se los muestro un poco como para que aclaremos las ideas. ¿Cómo era en ese momento el paisaje? Estamos hablando del periodo Jurásico. Y yo le metí ahí un dinosaurio, porque los chicos obviamente relacionan Jurásico con la película, ¿no? Con la época de los dinosaurios. Y es así. En realidad, en nuestro bosque, en el que vamos a visitar ahora, no se encontraron restos de dinosaurios. Se cree que había en ese momento dinosaurios de porte pequeño, o quizás algunos otros había más grandes, pero no se encontraron. De todos modos, los árboles que vamos a encontrar eran araucarias, estos árboles así que de los cuales después vamos a hablar. Estamos hablando de 150 millones entonces de años, una época en la cual había mucho vulcanismo. En esta época de mucho vulcanismo había volcanes en varios sectores y aparentemente hubo algunos que hicieron efusión, pero en forma de ceniza volcánica, ¿sí? Esto es un poco, yo no sé si alguno de ustedes se acuerdan, en el año 91 tuvimos una lluvia de cenizas muy grande, y hace muy poco con Chaitén, pero en ese momento, en el 91, me lo acuerdo porque estaba yo ya por esta zona, el volcán Hudson explotó, pero lo que hizo fue no derramar lava, sino se le generó como un tapón de lava, juntó mucha presión y lo que surgió fue ceniza volcánica que con los vientos huracanados que provocó fue como si fueran una bomba atómica, imagínense lo mismo, fueron a varios kilómetros de distancia del lugar donde estaba ocurriendo la erupción. Esta ceniza volcánica y el viento ocasionado lo que hicieron fue a varios kilómetros de distancia afectar a este bosque en particular, que es el que hoy está a la luz, pero esto, como les digo, se replicó muchísimo, ¿sí? Se derribaron los árboles por la explosión, quedaron tumbados, tirados en el suelo, y fueron lentamente cubiertos por la lluvia de ceniza volcánica que los iba tapando, ¿sí? Lentamente. Se supone que hubo otros bosques, hubo periodos de calma, es más, hay restos no en este bosque en particular, sino en uno también cercano, de renuevos, de ejemplares jóvenes. O sea, quiere decir que la vida continuó, porque este bosque del cual vamos a hablar estaba en pleno proceso de reproducción, era fértil. Estos pequeños renovales no subsistieron porque hubo nuevas explosiones volcánicas que los cubrieron por ceniza volcánica. Por eso en esta zona hay una gran cantidad de una piedra característica que se llama toba, que es la ceniza consolidada, ¿sí? Y también esta zona es muy famosa por la presencia de lajas. No sé si alguno
conoce, se utiliza mucho en Caleta Olivia, en la zona de Puerto Deseado, Las Heras, Pico Truncados, en las casas, en las veredas, usar como nuestras pizarras. Acá en Patagonia, allá en el norte, se utiliza mucho para hacer veredas la laja. Hay lugares donde se puede llegar a extraer, no acá en el área protegida, pero hay otras zonas, y la laja es precisamente ceniza consolidada. Vamos bien, ¿no? Vamos ¿Sí? bien, sí. Bien, esto es re de maestro Ciruel. Bueno, la vida continuó, los árboles estuvieron bajo tierra, ¿sí? Bajo toneladas de ceniza volcánica durante muchos millones de años. La vida continuó. Yo acá pongo como para que se den cuenta los pasos geológicos y los sucesos. Los dinosaurios se extinguieron, llegaron también megamamíferos, tuvimos grandes megamamíferos. En la zona también hay, no precisamente en el área protegida, pero en zonas aledañas donde hay sitios arqueológicos de relevancia, se han encontrado restos, por ejemplo, de animales que ya no los tenemos. El famoso Smilodon, tigre de dientes de sable, estuvo en Patagonia. El Hipidion, que fue un caballo criollo nuestro, el que tenemos hoy en día no es exótico, podríamos decir. Pero tuvimos, y los hombres del pasado se alimentaron de él, o sea que la vida continuó, pero el paisaje cambió. Fíjense que ya no tenemos zonas con bosques, sino que poco a poco fue ascendiendo la cordillera de los Andes lentamente y fue cambiando lo que es el clima en la Patagonia, haciéndolo más seco, ¿sí? Quedándose con las lluvias que venían del Océano Pacífico, que es lo que sucede hoy, pero este era un proceso bastante lento, así que estamos hablando de grandes zonas con pastizales en la Patagonia. Y mientras tanto estaban ahí enterrados los árboles. ¿Y qué pasaba? Los sucesos, sí, acá se dio un conjunto de eventos. Los árboles estaban encerrados como en una cámara estéril, sin estar en contacto con agentes que los pudiesen degradar. Eso es lo que favoreció a lo que nosotros conocemos como petrificación, ¿sí? Tiene distintos nombres, en realidad es una permineralización silicia. El silicio es un mineral que es muy abundante en los minerales que componen estos suelos, y fue justamente el silicio el que penetró en estos árboles que estaban enterrados, sin degradarse. Estaban como en una cámara hiperbárica, creo que se llaman así, sin estar en contacto con agentes que los degradasen. Y acá vamos a hablar también de lo que fue la petrificación. Vamos a llamarla directamente petrificación para que sea más fácil. En realidad todo el mundo cree que el sílice, que es una solución que se forma, ustedes imagínense, el agua subterránea, el agua de lluvia, se penetraba en el suelo, se iban empapando, cargando de minerales, básicamente sílice. Imagínense que el sílice es con lo que hacemos el vidrio, ¿sí? Y esta solución, al llegar a donde estaban enterrados estos árboles, iban penetrando dentro y ocupando los espacios vacíos. Mucha gente cree que la solución, el líquido, cambió o se sustituyó. En realidad ya se iba degradando la parte orgánica del vegetal, ¿sí? Y los espacios vacíos se iban ocupando por estas soluciones ricas en sílice y cristalizando. Finalmente yo a los chicos, para hacerla corta y para que lo puedan entender, les hago un ejemplo muy fácil. Es como cuando uno mete una cubetera, ¿sí? en el freezer o en el congelador. Imagínense ahora que tenemos los cubitos, ¿sí? Perfecto. Ahora, imagínense que la cubetera finalmente se degrada, desaparece. Esos espacios ocupados por la cubetera plástica también son rellenados y ocupados por, en este caso, la solución de sílice. Así que lo que tenemos es una copia
exacta, y en algunos casos no tan exacta, de lo que fue alguna vez un árbol, un tronco, ¿sí? O un elemento vegetal. Y seguimos con la historia. La cordillera de los Andes ascendió, empezó a interrumpir el paso de los vientos húmedos del Pacífico, haciendo que el viento que venía del Pacífico ascendiera, dejara toda la humedad en la parte más alta, más fría de la montaña, para pasar a la Patagonia Argentina como un viento cada vez más seco. Y a medida que se alejaba de la cordillera, más velocidad toma. Por eso los famosos vientos patagónicos, las ráfagas de viento. Ese viento, la erosión eólica, fue la que provocó que poco a poco los árboles empezaran a surgir. Y así vamos, seguramente van a surgir muchísimos más. Y esta foto, que es un poquito antigua, yo la pongo como para ya iniciar nuestra visita. Esto es lo que uno ve cuando llega al monumento natural, al destacamento de los guardaparques. Voy a hacer un parate acá, Vicky. ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no, vamos bien. Excelente. Bueno, imagínense que después de hacer 50 kilómetros y no entender todo lo que yo le expliqué acerca de las formaciones geológicas, llega la gente con el auto, mira así, dice una casita, no, esto no es, no hay árboles en pie parados. Se pegan la vuelta y se vuelven a la ruta 3. Es terrible. Muchas veces nos pasó, no sé si esto sigue pasando o si ya la fama del bosque trascendió, pero a veces veíamos desde la ventana y decíamos, llegó alguien, y se pegaban la vuelta ahí en el estacionamiento y se volvían como pensando que no, ese lugar no era porque no hay árboles petrificados en pie. Bueno, ya determinamos los por qué. Seguimos avanzando. Esta es una vista de lo que, en realidad yo estoy acá subida a la meseta, para que tengan una idea de lo que se ve. Acá está el destacamento, que es el museo, ¿sí? El museo al que visita la gente. Esta es la casita del guardaparque, y yo no sé si llegan a ver los árboles, que tienen el mismo color del suelo. Me voy a acercar con... aquellos que vean con celular se les va a hacer difícil si no tienen los lentes como yo, pero se los voy a remarcar. Fíjense, acá hay una columna, ¿sí? Marrón, oscuro, acá tenemos otra, 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 acá hay otra, y así, ¿sí? Los árboles fueron tumbados, ¿sí? Derribados por esta ola expansiva, y fueron tumbados de oeste a este, ¿sí? Y mientras estuvieron enterrados, no solamente el sílice penetró, sino también otros minerales, otros óxidos, que le fueron dando la misma coloración que hoy tiene el suelo a su alrededor. Lo que están viendo es un lugar lleno de ceniza volcánica y los árboles que tomaron esa misma coloración. Da la casualidad que son de color marrón, como los árboles, como los troncos. Bueno, cuando uno llega, ¿sí? Tenemos cartelería, y lo que vamos a hacer es acercarnos al museo. Si estoy muy apurado, van a tener que hacer cola, porque en realidad no cuenta con grandes servicios. Esa es una de las ideas de cambiar las categorías de manejo y también generar en algún momento un centro de visitantes acorde a la visitación, ¿sí? Hoy por hoy, esta es una foto antigua que yo les saqué a un grupo de nenes que nos habían visitado, pero bueno, hay un bañito al lado del museo. Acá está. Y también esta la pongo, es histórica también esta foto, pero para los que viven en el Calafate y son guías, deben reconocer ese camión que está por ahí, es de una empresa alemana, Rotel Tour, que es muy frecuente acá en la Patagonia, visitan por todas partes y son también visitadores habituales de lo que es el monumento, el Parque Nacional. Lo que se hace es recibir a las personas, informarles de las normativas. Ustedes piensen que van a entrar a un área que se está dejando al público, pero en un área de monumento, bastante restrictiva. Es como un museo al aire libre. Por lo tanto, hay algunas condiciones en la visitación, ¿sí? Aunque a veces
choca un poquito, pero realmente la predación de las personas que dicen, ay, ¿qué pasa si me llevo un pedacito? No pasa nada, ha hecho que el monumento disminuya muchísimo en la cantidad de material fósil. Entonces, son muy restrictivas las condiciones en cuanto a la visita. Por eso se les informa que tienen que dejar todo tipo de bolso, ¿sí? La gente no se puede sentar en el suelo, no puede agacharse, no puede tomar nada, ¿sí? Directamente. Y en cuanto a los grupos, son acompañados por los guardaparques. También se los invita a ingresar al centro de informes. Yo esta la puse, la sacó Martín, que me la mandó porque me encantó, porque nosotros habíamos propuesto ponerle justamente a este museo, Museo Peter Garrahan. Algunos de los que estamos acá en Calafate quizás lo hayan conocido. Pedro Garrahan, fue guardaparque también del Parque Nacional Los Glaciares hace muchos años y también cubrió el bosque cuando apenas se inauguró la vivienda, esta casita que ustedes ven, porque los primeros guardaparques pernoctaban en casilla rodante durante el verano, ¿sí? Cuando se hizo la casa llegó Pedro y fue el que primero empezó a colectar piezas aisladas de la zona para generar lo que hoy es el museo. Entonces, como siempre, también estuvo a cargo acá del museo local, en Calafate, siempre le gustó la museología, bueno, propusimos y me encanta que le hayan podido poner su nombre al museo. Muy casero, de esos lo hago yo ahora porque seguro dentro de 5 años viene el centro de visitantes, es nuevo, pero muy bonito porque es muy casero y eso es lo que busca la gente en realidad, no las grandes infografías. En lugares así la gente necesita tocar, mirar, acercarse y ahí se destacan los sentidos, ¿no es cierto? Tenemos una línea de tiempo en el museo con material, restos fósiles aislados, que se fueron encontrando en distintos lugares y que no pertenecen a este lugar específicamente, sino en los alrededores, no pertenecen al circuito turístico que la gente visita. Pero bueno, son manifestaciones del pasado, restos fósiles que hacen a la historia del lugar. Podemos ver algunas muestras de lo que es la fauna, también las araucarias, ¿sí? Que tenían ese porte gigantesco. Esta mesa, que me voy a acercar porque ahí se ve un poquito mejor, la ponemos porque es material confiscado, en realidad. Mucha gente se ha llevado material petrificado antes de que hubiese guardaparques, y la gente necesita, como les digo, tocar. Como no se les permite, lo que hacemos es que la gente en esa mesa toque, levante y vea el peso que tiene, que no es una rodaja de un árbol, ¿sí? Sino que realmente es una roca. Este material ya no pertenece a la categoría natural. Fíjense que estamos hablando de un bosque in situ. Si yo lo cambio, saco una parte del yacimiento, deja de pierde su condición de natural, precisamente. Todas las piezas que son confiscadas, lamentablemente, son devueltas a zanjones para que, bueno, el agua continúe su camino, pero pierden esa condición de natural. Por eso es tan importante no remover absolutamente nada. Bueno, esto es algo que yo hice, que también forma parte del museo, porque como les digo, estaba muy aburrida. No, mentira. En realidad, una de las cosas, yo viví muchos años ahí, viví, para los que no lo saben, estuve, no sé si lo mencioné, 10 años casi, y una de las cosas que me encantaron fue ver que la estepa tiene muchísimas plantas. Entonces hice un herbario fotográfico. Durante 10 años le hice el seguimiento
de flora, hice un herbario científico para los científicos, pero también para la gente que quería conocer, porque no hay mucha información acerca de la flora del lugar. Entonces, los chicos lo mejoraron bastante, veo que está en muy buenas condiciones, y hay gente que a veces me llama de alguna parte, que pasó por ahí, me dicen, vos sos Flavia, hiciste el herbario, tenés la información, porque hay muy poca en el lugar. Bueno, ahí yo me enamoré de la estepa, me encantó. Los chicos hicieron también guardaparques que estuvieron después, un rincón para niños, o sea que mientras uno escucha la charla del guardaparque y las explicaciones y visita el museo, también ellos están entretenidos. Y bueno, ya empezamos el circuito. El circuito es relativamente breve, dura 1 hora y media, y obviamente infaltable el descabezado guardaparque donde yo estuve ahí, me puedo sacar una foto. Al lado de un guanaco, porque es una presencia habitual en nuestra visita. Los guanacos son muy mansos, están siempre cerca del sendero, así que es muy frecuente verlos. Hay una maqueta que me indica la forma en 8 que tiene el circuito. Puedo hacer, si tengo poco tiempo, tengo dificultades, no es un sendero muy complicado, tiene una dificultad media, obviamente va en ascenso, pero no hay que trepar a nada. Es un circuito de 650 metros, la primera parte, puedo pegarme la vuelta y volver, o hacer una ascensión lenta, pausada, tranquilamente, y hacer un circuito en total de 2000 metros. Más o menos, para hacer la totalidad del paseo les lleva 1 hora y media, en todo. Ese es el único sendero, ¿verdad, Flavia? Es el único sendero. Como te decía, la categoría restrictiva no permite que se acceda. Igualmente yo les voy a contar secretitos, lugares muy bonitos. Así que hay que hinchar para que se cambie esa categorización, porque todo depende de la gente que solicite, obviamente, pero para eso hay que conocer, y acá estamos. Me van a matar, los chicos del bosque me van a matar. No, mientras no nos digan cómo llegar, supongo que no va a pasar nada. No, totalmente. Además, todo el mundo que me conoce ya está habituado. Vamos bien, no hay preguntas, ¿no? Seguimos. Seguimos. Muy bien. Bueno, básicamente lo que voy a ver es esto, pero como les digo, los árboles están tumbados y se confunden, ¿sí? Si yo les muestro esta foto, digo, no, acá no hay nada más, me pego la vuelta, te espero en el auto, es un clásico. Y en realidad empiezo a caminar, me voy a encontrar con una linda cartelería, comienzo el sendero Huellas del Pasado, que están ahí especificadas todas los tiempos, y acá empiezan los carteles a describirme lo que yo ya les conté, ¿no? Cómo era el paisaje, un paisaje alucinante. Todas estas rocas blancas y rosadas que ven por ahí es esta toba que yo les decía, ceniza volcánica, y recuerden siempre que estamos hablando del semidesierto patagónico, pero la vegetación se esconde en los cañadones, así que, por ejemplo, esto es con un grupo de jubilados hace muchos años, para que vean que cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Justamente en los cañadones es donde converge toda la vegetación. Y acá empezamos a ascender y nos acercamos al primer tronco. Estos árboles se llamaban Araucarias miriabilis. Vamos bien de tiempo, yo no sé, avísenme, ¿sí? Las Araucarias miriabilis eran árboles que ya no existen. Las únicas araucarias que hoy hay en Argentina tenemos el pehuen en la zona norte de Patagonia y el pino paraná en Misiones. Es más, son especies que buscan lugares más cálidos. Entonces uno dice, ¿qué pasaba? ¿Por qué había araucarias acá? Acuérdense que el clima era diferente, la Patagonia estaba más trasladada en ese momento hacia el sur, entonces teníamos presencia de unos árboles que hoy ya no existen. Este es el tronco más largo, 45 metros de extensión, esto sin contar la copa, así que podemos inferir que más o menos podían llegar a tener unos 50, 60 metros de altura si pensamos en lo que se perdió, ¿sí? Calculen que el obelisco en la ciudad de Buenos Aires tiene unos 60, 62 metros de altura. Bueno, y ahí llegamos a los troncos más visitados, tenemos banquitos en nuestro paseo, este tronco tiene 35 metros de extensión, siempre nos acompaña, acuérdense,
el Cerro Madre Hija allá en el fondo, y depende de la luz, parece un tronco de verdad, ¿no es cierto? Un tronco que está tirado. La gente pasea alrededor, no pueden sentarse, no pueden agacharse, se pueden sentar solamente en los lugares donde hay banquitos, ¿sí? Y parece que no hay nada, pero llegamos a una foto súper clásica, a estos troncos gigantescos, enormes, que bueno, esto es como, yo pongo mucho foto con imágenes, con gente, porque me gustan las comparaciones, ¿no? De tamaños. Estos troncos más o menos tenían, mi hijo si ve esto me mata, pero este es el chiquitito, tenían más o menos 1,5 metros. Esta foto es tiene una anécdota, la encontré de casualidad en un artículo de un periodista que hizo que alguna vez visitó el bosque, y yo googleando encontré la foto y dije, este es mi hijo, ¿qué está haciendo? Se ve que el mocoso fue y bueno, lo acompañó, y ahí lo tenemos. Pero bueno, da un poco el margen del diámetro. Otra de las cosas que también nos preguntan cuando están ahí es, ¿qué les pasó a los troncos? ¿Por qué están así quebrados? ¿Qué sucedió? Y en realidad uno puede pensar, o que al guardaparque le agarró así la chiripiorca y agarró la motosierra y los segmentó, o que en realidad tenemos que pensar que estos árboles se petrificaron bajo tierra y que hubo muchos movimientos, terremotos, vulcanismo, todo esto a estos troncos que era lo más parecido al sílice, los afectó. Imagínense si yo entierro un termómetro ahí nomás en el suelo y me pongo a patalear encima. Bueno, estos troncos se fisuraron, se rajaron, cuando quedaron expuestos por el viento, como lo ven acá en el fondo, tienen fisuras, y a medida que el viento va desgastando, van cayendo por su propio peso. Entonces los vemos así, separados, como lo veíamos en esta imagen, ¿sí? Bien separados. Pesando obviamente toneladas. Bien, seguimos. Bueno, se acompañan a los grupos, más o menos hay una separación entre los árboles, pero están bastante cerquitas unos de otros. Acá esto lo muestro porque en realidad uno cree que todos se petrificaron perfecto y que parecen troncos, en realidad no. Piensen que a veces estos árboles en muchas ocasiones estaban podridos en el interior, ¿sí? Porque era un bosque en vida. Entonces, la permineralización no se consolidó como para poder ver y detectar con lupa o con un microscopio esta ciencia que estudia a las plantas se llama histología. Entonces se pueden determinar un montón de factores, qué edad tenían, cómo eran. Por ejemplo, creo que acá viene, bueno, en este caso, por ejemplo, tienen bastante cuarzo, ¿sí? Es un poco difícil de pasar. Acá está. Esto, si uno lo ve, dice, bueno, esto es un tronco de verdad. Parece recién salido, recién cortado. Ahí vemos una ramita, inclusive, el nudo por el que salía una ramita. Pero no en todos los casos se silicificó por el sílice de forma exacta. Acá tenemos un nudo, ¿sí? En esta parte. Son fotitos como para que más o menos vean qué es lo que se llega a ver. Los colores, como les digo, había distintos óxidos, había hierro, había manganeso, fueron metiéndose en esta solución rica en sílice y ocupando los espacios vacíos, entonces copiaron la estructura de la madera. También se hallaron lugares donde había improntas, que es otro tipo de fósil. Acá ya no lo tengo, al fósil como podríamos pensar en su forma habitual, sino es la huella, la impronta. Estas son de ramitas. Acá tenemos las hojas, las huellas de las hojas de las araucarias. Se piensa que deben haber desaparecido por distintas cuestiones. Primero porque mucha gente se la pudo haber llevado, las ramas más chicas, pero también porque la ceniza absorbió toda la humedad de las ramitas más finas, entonces lo que quedó es solamente la huella, no
el fósil en sí. ¿Y esto qué les recuerda? Al pájaro carpintero, por ejemplo. A los gusanos que tenemos acá en el bosque de Lengas, ¿no es cierto? Bueno, como les digo, no había un pájaro carpintero. Había sí, obviamente, hongos y escarabajos, de los cuales no sabemos, pero que nos da muestra fiel de un bosque vigoroso. Y en algunos casos se pueden ver... Si querés, antes de dejarlas olvidadas. Dos colegas nos consultan de Calafate. Martín Andrada quiere saber si se han encontrado semillas o piñones de las araucarias petrificadas. Se encontraron pequeños estróbilos, en este caso, en este bosque no, se encontraron algunos, hay en el museo algunos estróbilos femeninos, pero en la zona hay estancias que tienen las mismas especies de Araucarias miriabilis y sí aún porque ellos excavaron. Ustedes acuérdense que en realidad... esto es un poco difícil para contarlo así por los vecinos en realidad, pero hay gente que trafica con los recursos culturales o los recursos fósiles paleontológicos, y en este caso paleobotánicos, y tenemos una ley de protección, es un delito, pero hay mucha gente en el campo que se dedica a extraer, y hubo durante mucho tiempo una gran ausencia de fiscalización, no en el área protegida específicamente, sino en los alrededores. Piensen que el que tiene un campo pudo haber tenido un bosque de araucarias, entonces lo consideraba propio, y sí se sabe que se hallaron piñas en la zona mucho más grandes de la que nosotros encontramos en este bosque in situ particularmente. Bien. Y Flor Mandar nos consulta, que tal vez lo decís en un ratito, si el bosque se visita todo el año, los horarios, si hay ingresos. Sí, ahora se los cuento. Sí, más adelante se los cuento y se los dejo como para que lo tengan. Dale, perfecto. Y por último, Andy Pindur nos consulta sobre el herbario que vos realizaste. Si recordás cuántas son las plantas que estaban identificadas con foto y descripción. Es como para tener una idea de cuál es la cantidad de variedades en la región. Mirá, cuando yo terminé el herbario había 280 especies, como para que te des una idea. Pero hay más, yo dejé un montón sin identificar, así que calculo que muchas más. Pero te lo podría confirmar. Ahí cuando aparezcan después de la charla y todo, me voy a fijar, quizás estoy diciendo, lo digo así al tuntún, pero si no me equivoco habíamos llegado al número 280 y algo, pero tengan en cuenta que en algunos casos se repetían las especies, porque quizás yo no inicié el herbario, lo inició en el 94 un guardaparque, y ya con más tiempo yo lo enviaba al Comahue, herborizaba el ejemplar y lo enviábamos al Comahue para que lo pudiera, por un método más científico, identificar la especie. Entonces, quizás el número haya variado. Si le interesa el número, después en las preguntas yo le contesto directamente. Dale, perfecto. Lo respondes con más certeza en los comentarios. Y después, si te puede ir en casa rodante o motorhome, nos contás después con la parte de los horarios. Sí, tienen, sí, haceme acordar igual por si no lo comento. Dale, perfecto. Ahora sí. Bueno, continúo. Estamos con los anillos de crecimiento. Llegaron a contabilizarse los anillos de crecimiento de estos árboles y dieron más o menos un total de 1000 años. Es decir, que no solamente eran altos, sino que también eran muy longevos, ¿sí? Tenían mucha edad al momento de morir, de sucumbir.
También esto nos habla de, o sea, el tema de los anillos de crecimiento para los paleobotánicos les permite, lo mismo que el estudio de polen, por ejemplo, en algunos lugares, les permite saber cómo fue el clima en diferentes épocas. Entonces, es muy interesante poder hallar esto en un fósil. Bueno, y ya estamos terminando el sendero, estamos llegando a la parte más alta, esto es lo que vemos, ¿sí? Y acá, rápidamente, para no hacerlo demasiado largo, regresamos, pero con otra mirada. ¿Por qué? Porque si yo solamente me sitúo en la parte paleontológica o paleobotánica, les cuento de los árboles. Pero a este lugar lo visitó muchísima gente, y gente que estuvo antes que nosotros, antes de que existiera el turismo, gente que vivió en este lugar y que vio al bosque petrificado tal como lo están viendo ustedes ahora o como lo van a ver cuando lo visiten. En realidad, a ver si avanzo, tenemos esta vista total desde arriba de todo, allá vemos el museo. ¿Y qué es lo que nos acompañó en todo momento? El Cerro Madre Hija. Para los pueblos originarios, los primeros pobladores de esta zona, también el Cerro Madre Hija constituyó un hito muy importante. Vieron que yo les dije que se veía a 60 kilómetros a la redonda. Bueno, para ellos también fue un hito y anduvieron por estos lugares. A ver si, yo ya no me acuerdo ni qué puse, acá tenemos otra foto de lo que ellos veían. Este es mi pie para hablarles de recursos culturales. En realidad, sabemos que, gracias a la investigación arqueológica que se hizo en el área, que este lugar era un lugar de tránsito, era una gran cantera, taller, de ahí el tema de que la gente no pueda recolectar nada, de que no se pueda llevar también, porque cuando uno piensa en poblamiento, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Los tehuelches. Y en realidad los tehuelches estuvieron en los últimos 400, 450 años. Antes que ellos hubo gente que no sabemos cómo se llamaban o a qué etnia pertenecían. Hubo un poblamiento en Santa Cruz hace 12.600, 12.700 años, ¿sí? Y en esta zona, justamente a unos 13 kilómetros de distancia, hubo hallazgos de presencia de gente que vivió hace 12.000, casi 13.000 años de antigüedad. Ellos usaban el material fósil, es decir, la madera petrificada, el xilópalo, para realizar sus herramientas, sus artefactos líticos, ¿sí? Para vivir. Entonces, este lugar era una zona de tránsito y abastecimiento. Por eso es un gran también taller arqueológico. O sea, tiene su importancia, su trascendencia paleontológica, pero también arqueológica. Ahí se pueden encontrar, se han hallado, forma parte del museo para que se den cuenta cómo utilizaban el material. Estos son núcleos de madera petrificada, de xilópalo, y cuando hablamos de cantera taller es porque están manifestados todos los pasos, desde el núcleo, ¿sí?, del cual sacaban hojas, lascas, material de descarte, son las lascas, todo realizado con maderas petrificadas. Y se hallaron materiales realizados con maderas petrificadas a muchísimos kilómetros de distancia. Quiere decir que había un intercambio muy, muy grande en toda la Patagonia. Acá tenemos, por ejemplo, lo pongo como anécdota, punzones, perforadores, ¿sí?, para poder agujerear, pasar seguramente tendones de ñandúes, habían, en realidad en la época, hace 12.000 años, había además en Patagonia, y se encontraron restos estoy hablando de un sitio arqueológico que se llama Piedra Museo, que está muy cerca de ahí, a solamente 13 kilómetros, no hay un camino, no es que se puede visitar, pero ha habido hallazgos en esa zona de, por ejemplo, restos de una especie de rea, de ñandú, que ya no existe en este lugar, más parecido al ñandú pampeano, para que se den una idea. Y también de la heteronemia de lo que sería el choique nuestro, el ñandú petizo. Bien, pasamos.
Acá es como para que vean un poquito de todo. La cerámica llegó mucho tiempo después, estamos hablando de un poblamiento temprano, inicial, hace 12.000, casi, redondeemos 13.000 años, pero 12.600 años, un poblamiento intermedio, hace unos 7.500 años, y un poblamiento tardío que tiene ya más que ver desde hace unos 3.000 años de antigüedad hasta nuestras fechas, hasta que llegamos a lo que es la presencia del tehuelche y la llegada del hombre blanco, ¿no? Esto lo puse acá abajo, un caracol, porque no tiene nada que ver con nada. Y así nos parecía. Las anécdotas eran de que el hijo del guardaparque alguna vez lo había dejado tirado por ahí, pero después hubo otros hallazgos. Y fíjense lo que es saber que los arqueólogos inferían de que quizás había sido porque todos coincidían con este agujero que ustedes tienen acá, ¿sí? En que podría haberse tratado de un instrumento musical. Así que esto nos habla también de una interacción entre el mar y la estepa. Muy interesante. Sí. Bueno, esto lo muestro, no sé, calculo que siguen haciéndolo así, pero también se utiliza el GPS, la foto digital, se llenan planillas, en realidad no se puede recolectar nada, todo hallazgo en el monumento, acá está el guardaparque con un voluntario, se completa una ficha de recursos culturales y se deja en la misma localización, ¿sí? Para que cuando vengan los arqueólogos reconozcan los sitios. Y estas son algunas chispitas de luz divinas. En el año 35 hubo un señor que conoció el bosque y le encantó, mucho antes de la presencia de parques nacionales, y él dijo que era un visionario, había que parar a los troncos, ponerlos todos de pie, armarles campanarios, y bueno, por suerte nunca sucedió. Pero era un visionario, fíjense que en la zona de Pico Truncado están los monumentos, no sé si alguno lo sabía, los monumentos al viento, ¿no? Quizás en alguna de las charlas aparezca. Bueno, estos son paisajes que uno puede descubrir. El bosque es un área muy desértica, pero es muy, muy bella. Y acá nos acercamos al volcán, que siempre nos está acompañando, ¿sí? Este es el área que no se visita, pero está pensado en algún momento hacer un sendero, en realidad ya está más o menos ideado, solamente que nos limita la categorización que tiene, pero para que ustedes se den una idea, lo que están viendo son las chimeneas volcánicas de un antiguo volcán, ¿sí? Más o menos era así. En realidad tenemos la madre, la hija y la nieta. Para los que son de Chaltén, seguramente, bueno, la laguna madre-hija, imagínense mi sorpresa cuando llegué a Chaltén por primera vez, y dije, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, no somos muy originales, ¿no? Tenemos muchísimas lagunas azules, en Santa Cruz, bueno, tampoco en esto. El volcán madre-hija, la idea es en algún momento hacerle un recorrido alrededor de la chimenea principal, llegar al Abra y recorrerlo. Tiene también, por todas estas condiciones, ¿no? De sitio arqueológico, de sitio paleontológico, piensen que también en el madre-hija hay restos marinos, de las ingresiones marinas que vinieron del océano Atlántico, hace unos 40 millones de años. Hay turriteras, bivalvos, esto de los que nos hablaba Mónica la vez pasada. Bueno, y así se ve desde el Abra, y les digo que es una experiencia magnífica. Estos son ejemplos de libros. Hay muchos lugares en el mundo que tienen chimeneas similares. Ahí se pueden ver las columnas volcánicas y tiene esta característica. En la última erupción, la lava volcánica ascendió, no tuvo fuerza para salir y se endureció. Entonces, estas columnas basálticas toman la forma hexagonal, fíjense que es un hexágono casi perfecto, y acá lo ven, parecen talladas con cincel, ¿sí? Eso es una característica muy bonita del área.
Bueno, los atardeceres son atractivos también, hay mucho polvo en suspensión, así que los atardeceres en la zona son inolvidables, muy bonito, y uno cuando mira el paisaje ve un poco de estepa. Decime, Vicky, si estamos medio pasados de tiempo, porque nos colgamos al principio, si adelanto, si me apuro. No, vamos bien, sí, ya vamos 1 hora y 20 para que te des una idea de la transmisión. Bueno. Todavía hay algunos atentos, así que si querés seguir. Bueno, excelente. Lo que voy a hacer es dejarles en las filminas, ¿sí?, el cómo se ve el paisaje. Básicamente vamos a hablar un poquito de lo que es la vegetación, pero no les voy a contar exactamente qué es un calafate. Lo que sí quiero es que vean que en un sitio árido como es el bosque, los calafates, que son la misma especie que nosotros tenemos acá en cordillera, lo que hacen son adaptarse a las condiciones de aridez y a la herbivoría. Entonces, básicamente no generan frutos muy jugosos, sí cargados de semillas, porque saben que en realidad van a ser esparcidos por las aves, y sí lo que desarrollan son grandes espinas como defensa contra mamíferos que los puedan comer. Hay gran cantidad de cactáceas, a ver si avanza esto, el cactus austral o austrocactus, que es muy bonito también. Tenemos nosotros algunos cactus chiquititos acá en la zona, son los más al sur. También tenemos otras características, por eso se los quería dejar, plantas que acá en esta zona no tenemos, el molle, que alguno quizás lo haya visto por estas pelotitas. En realidad estas pelotitas las hace, al igual que los nires en la cordillera, una avispita que deja su larva adentro, empieza a crecer y provoca ese callo, en realidad en la planta. Su verdadero fruto es ese, que no es dulce, en realidad tiene un sabor, esto es porque probamos todo nosotros, tiene un sabor dulce al principio, pero después picante, y no es agradable. También está la presencia del algarrobillo o el algarrobo patagónico, no es un árbol, es un arbusto. Esto fue también muy utilizado por pueblos originarios, se encontraron grandes cantidades de artefactos de molienda, duraznillos, plantas que, como les digo, no van a encontrar en este lugar. Se llama duraznillos por la forma del fruto, pero es una planta tóxica, o sea que no tiene nada que ver con un durazno que uno pueda... Y plantas que podemos encontrar acá, ¿sí? Estas maripositas hay que agacharse para encontrarlas. Eso es lo que tiene el semidesierto, ¿sí? Poligalas, oxalis, como ven, les dejo así los nombres para que el que después con más tiempo lo pueda ver y me pueda preguntar si lo desea. Plantas que son, algunos conocidas en cordilleras, por ejemplo, estas, las muticias, el que es de la zona de Bariloche, quizás ya haya oído hablar. Tenemos unas enredaderas que son las muticias, neobácleas, que son específicas de ahí, y esta, no sé si ustedes lo saben, pero la tenemos por acá cerca en la estepa, que es la petunia patagónica también está en el bosque petrificado. Y para hablar de animales, no me voy a decantar por lo obvio, hay mucha presencia de guanaco gris, que es el pequeñito, lo clásico, ¿sí? Peludos, choiques, pumas, gato montés, gato del pajonal, acá abajo, caburés, también creíamos que era una especie en tránsito, migrando, pero nidifica en ciertas zonas donde hay árboles. Esto es cerca de las estancias, básicamente, ¿sí? La lechuza del campanario y, como rarezas, muchísimas lagartijas. El matuasto, que es este cabezón que muerde, así que por eso lo destaco, no es una lagartija. Se encontró esta lagartija particularmente, la encontró Diego Procopio, justamente de él es la fotografía, la encontró y es exclusiva de la zona, por eso se llama yatel, Iolaemu yatel, que significa de piedra. Muchísimos tipos, variedades de lagartijas, insectos, me pasé, al que sabe que me gustan los insectos, bueno, tenemos un amplio rubro de arañas, las migalas,
que son de zonas áridas, ¿sí? Avispas arañeras, como esta que encontramos acá. Tenemos unas langostas que no vuelan, son las mismas que ustedes pueden encontrar acá en la alta montaña. Y después me quería detener un poquito en esto, porque también tenemos bichitos raros que vienen de hace 250 millones de años y no han cambiado. Son pequeñitos y que en realidad permanecen mucho tiempo de forma latente, en forma de huevo, entre la tierra. Cuando hay un momento en el cual cae una lluvia o se forman lagunas temporarias, se reactivan. Es súper importante, sobre todo para la audiencia que le gustan mucho las aves, porque como ustedes saben, son súper importantes en medio de la estepa patagónica las lagunas temporarias para los chorlos, las aves migratorias. Un día descubrimos mirándolas y diciendo, ¿y qué es lo que buscan? ¿De qué se reabastecen? Son estaciones de servicio. Bueno, así pudimos descubrir, no sé si se llega a ver con detalle, que se estaban comiendo justamente estos bichitos que significan una carga de proteína importante, ¿no? Para continuar su viaje. Y después, esto es otra cosita que les quería contar. Para aquellos que no lo sepan, tenemos en Santa Cruz la presencia de comadrejas. Una comadrejita es muy, muy pequeñita, es el marsupial que vive más al sur del mundo, es la comadrejita patagónica, Lestodelphi halley, que es carnívora. Se pensaba que cazaba ratones, pero en realidad basa su dieta en insectos, sobre todo, y arañas. Es nocturna, es muy chiquitita y muy bonita. ¿Sí? Ahí tenemos comiéndose una lagartija, por ejemplo. Bien. Y por último, la presencia de la mara. Para los que creen que la mara llegó hasta acá, hasta el Calafate, por ejemplo, que dicen, llegaba acá y fue desplazada por la liebre europea, no. El sitio donde se la vio más al sur del mundo como distribución fue alguna vez en Puerto Deseado, en Comandante Luis Piedrabuena, donde fue cazada, estoy hablando del 1800, ¿sí? Hay registros. Pero hoy por hoy, el punto más al sur sería por distribución el Monumento Natural Bosques Petrificados. Son ocasionales las presencias. Así que, bueno, es donde más al sur la vamos a ver en Patagonia. Ahí está, corriendo. Bueno, y acá vienen las recomendaciones que me pedías. Que estaban preguntando, antes de olvidarme, habían preguntado lo del motorhome, ¿verdad? Sí, sí se podía ir en motorhome. En realidad en el bosque no se puede pernoctar, no sé cómo son las condiciones hoy de tránsito, pero en realidad no se puede pernoctar, así que no es que pueden quedarse en el estacionamiento y dormir ahí, tienen que salir del área protegida, pero en cualquier lugar fuera del área protegida se puede pernoctar. Hay a 20 kilómetros de distancia, en el camino que va hacia la ruta 3, hay una estancia que ocasionalmente está el encargado y provee una especie de camping, entonces lo que se aconseja es ubicarse ahí. Es un camping con escasos servicios, con unos fogones, pero ese es el lugar donde habitualmente uno puede llegar a quedarse con la carpa o con un motorhome. También lo que se recomienda es cargar combustible antes de entrar, porque la gente a veces cuando llega al bosque se da cuenta que no le alcanza el combustible para llegar hasta la próxima estación de servicio. Entonces se recomienda cargar antes de salir, llevar comida porque no hay nada, ningún lugar donde comprar nada, el ingreso es gratuito y se puede visitar.
¿Cómo? No. En realidad, ya te digo, no hay, salvo el bar, o sea, lo que les pueden proveer los guardaparques, pero no es que hay acceso al agua. Vos imaginate que en el bosque no hay agua, lo tienen que traer en camiones para abastecer el baño, ¿sí? Y el destacamento, el museo, pero no es que hay venta de agua ni un lugar donde se pueda acceder. Entonces hay que ir cargados y provistos como para pasar, es 1 hora de ida, 2 horas, 1 hora y media de paseo y 1 hora de vuelta. No es mucho, entonces es como un paseo por media tarde. ¿Mm? Y esto es lo que vos me decías, se puede visitar todo el año y acá están los horarios, igualmente en el ingreso en la ruta 3 van a ver el cartel que siempre está ahí y se actualiza, pero tienen el horario de verano y de invierno, de 9 a 19 en verano y hoy por hoy es hasta las 5 de la tarde, que es lo que permiten las horas de luz de las 10 de la mañana. Y con esto terminamos. Perfecto, Flavia. Quedó una consulta de otro colega Calafate, de Sebastián, que quiere saber si hay algún momento del año en el que se ven los insectos que mencionaste de 250 millones de años. Si hay alguna época en especial en los que se los pueda llegar a ver, en realidad no es específicamente del bosque. Si uno va por la ruta en pleno verano, generalmente si hay algunas temporarias y ve aves, lo va a poder encontrar. Estas incluso, ya te digo, se reactivan fácilmente, aparentemente son huevos que se pueden adherir al plumaje de las aves, entonces están diseminados por todas partes, así que no es específico del bosque, pero me pareció que era algo que en general, como les digo, yo me fijo mucho en la audiencia, pensé que no sabían, pero si va por la ruta, y sobre todo yo les diría que es verano, básicamente, primavera, verano, que son los meses más cálidos, se reactivan por la presencia de agua y calor, y bueno, ahí lo podemos ver. Bien, ¿y son bichitos endémicos? No son, o sea, no son endémicos, ya te digo, están en la Patagonia, hay otras especies más al norte, incluso hay otras especies en otros continentes, en Europa y en Estados Unidos también hay. Yo no sé si alguno se acuerda, a ver si voy a un segundito, Sí. así, y veo. Sí, dale, si, Así te puedo ver. Si queda alguna pregunta, les decimos que la vayan pasando. Ahí está. ¿Ahí vos me ves bien? Sí. Estamos en pantalla completa. Bueno, lo que te decía, en realidad hace mucho tiempo, y bueno, vos eras una niña, pero cuando yo era chiquita había unos polvitos que se vendían, que te las vendían como mascotas, que eran los famosos sea monkeys, que se reactivaban con el agua y empezaban en las peceras en la casa, empezaban unos bichitos a vivir y eran como unas mascotitas que vos tenías. Fue una época, el que digo sea monkey y tiene mi edad seguro que se acuerda. Y bueno, se trata de distintas especies, pero ampliamente reconocido. En Estados Unidos fue un boom en su momento. Lo que sí tenemos es esta especie que aparentemente por el nombre Lepidurus apus patagonicus, si no me equivoco, es específicamente de la Patagonia, pero no endémica del área protegida. Perfecto. Bueno, Flavia, muchísimas gracias por la presentación. Vas a ver después en los comentarios, quedaron algunas preguntas puntuales pendientes para que las respondas vos ahí en los comentarios. Vas a ver todos los saludos, realmente encantados con tu participación. Muy didáctica la charla, nos gustaron mucho tus imágenes, así que muchísimas gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, gracias a Matías del Bosque, que no sé si apareció o si esto lo va a ver diferido porque yo le dije que se quedaba grabado. Y bueno, la idea era mostrarles un bosque
o un lugar que uno aparentemente lo puede ver con unos ojos y cambiar la mirada, ¿no? Ver otra historia. Y eso es lo que tendríamos que intentar descubrir cada vez que vemos un rinconcito de Santa Cruz. Hay lugares magníficos, pero que encierran más secretos. Entonces, esa es la idea de todo este viaje, me imagino. Así es. Bueno, nos despedimos el día jueves. Vamos a estar visitando la localidad de Perito Moreno junto con Cueva de las Manos y nos va a llevar a estos rincones Valeria Ucedo. Así que esa es la siguiente transmisión. Muchísimas gracias a todos. Gracias.